Hola a todos, gracias por estar con nosotros en esta segunda parte con Francisco Valdenebro. Cuéntanos más, Francisco. Mira, yo creo que Rogelio, estoy convencido, fue de esa generación maravillosa de los años 30 en adelante, nacidos en esa época, que tra- transmitieron a los gobernantes y a los estudiantes de arquitectura la necesidad de sentir la ciudad, teniendo en cuenta el rápido desarrollo que tendría el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial, que fue finales, pues principios de los años 40. Además, Rogelio en el año 48 se fue a vivir a Francia a trabajar en el taller de Le Corbusier, el gran maestro de la modernidad de la arquitectura, y trabajó varios años con él y lo acompañó en ese plan maestro que hizo Le Corbusier sobre Bogotá, para Bogotá que no se aplicó, y trabajó en la maravilla de la ciudad moderna de Chandigarh en la India. Estuvo con Le Corbusier allá. Tiene, por ejemplo, una historia cuando estaban comenzando a pensar en eso. Rogelio cuenta que fueron a Versalles, en París. Y Le Corbusier comenzó a ver y le dijo, todo esto es muy chiquito. Rogelio dice que ahí fue concebido Chandigarh. Mm. Muy bien, entonces voy a leer entonces unos textos cortos de la forma de ver la ciudad por Rogelio. Dice, con su gente, instituciones, monumentos, es decir, con su arquitectura, la ciudad es la gran propuesta civilizadora de la humanidad. Es también el lugar de encuentro entre las necesidades privadas y las necesidades colectivas, entre espacio privado y espacio público. Mi gran temor es que la ciudad con lindos espacios públicos recuperados, algunos de ellos bien vigilados y saneados, adornados con bellas esculturas y gente bien vestida y bien alimentada, sigan estos espacios rodeados de pobreza, de tristeza, sin escuelas y sin transporte. El espacio público es la esencia de la ciudad, es su más alto atributo, es el legado patrimonial por excelencia. La Plaza de Bolívar en Bogotá, la Plaza Vendôme en París, la Plaza de San Marcos en Venecia, el Zócalo de México, son obras de arte. Fueron construidas para beneficio de la comunidad y su característica más importante es que son apropiables por la comunidad entera. Bello, ¿no? Ujú. Desde el espacio público. Claro. Apropiables por la sociedad. Entonces ahí hablamos del espacio público y ahí cabe lo que ya hablamos sobre las plaquitas de propiedad privada. Muy bien, y el verdadero espacio público es ese, las plazoletas de de las torres del parque alrededor de las plazas de toro. Pero respecto a la ciudad, la última obra que construimos con Rogelio en vida fue el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Hay dos anécdotas, dos cosas muy importantes más que anécdotas. Una, que el edificio es totalmente transparente para que se respete la Candelaria. Uno entra y sigue estando en la Candelaria, por cualquier parte por donde lo mire. Es el barrio fundacional, es bien de interés cultural todo el barrio, etc. Y la percepción fue esa. Y una cosa muy notoria, otra vez de espacio público y de la pobreza, le criticaban mucho que la plazoleta central fuera espacio público porque está en las licencias de construcción. Es espacio público, no es que esté abierto al público, no, es de propiedad de la ciudad. Y cuando le dijeron eso, y como eso tiene una galería de cubierta, dijeron, se va a llenar de indigentes durmiendo ahí. Y de qué bueno que tengan donde dormir. Bueno, pero hay otra anécdota muy bonita con la ciudad. Cuando se iba a construir la biblioteca Virgilio Barco, Ay, perdóname, te quiero interrumpir ahí. dime, El edificio de el García Márquez, estás hablando de que cuando la plazoleta está ahí Es un espacio público. En todo caso, ofrece una paramentación diferente a lo que está en el tejido de la Candelaria. claro. Generalmente, la manzana de la Candelaria tiene los espacios verdes o los espacios libres dentro de las manzanas. Mm, Entonces, en este edificio lo que se está haciendo es una cesión de su centro de manzana, por así decirlo, mm. a la ciudad.
así tal Y cual. fue voluntario su manera de... Requisito Ok, para hacer el proyecto. A la directora del Fondo de Cultura de México le explicó y ella primero un poquito para venir y después le enseñó, haga lo que quiera, haga. Bueno, volvamos y la entonces vegetación se la puso colgante desde la desde... terraza. Y que es ¿Ok? transitable. Claro, y Y es que desde transitable. ahí se puede ver los cerros Se ve, claro, y se orientales. ve la Se, catedral y se ve muchas cosas. Bueno, muy bien. Entonces voy a pasar otra vez a la percepción de la ciudad por Rogelio, pero también la muy particular percepción espacial que tenía Rogelio. Verán ustedes en alguna de estas fotos de la biblioteca Virgilio Barco, me entenderán la anécdota que voy a contar. Cuando se iba a hacer la biblioteca, en ese terreno había un cerro de eh, residuos de la construcción del Parque Simón Bolívar, que tenía 6 metros de altura o más, y la única parte a nivel de la calle era el restaurante El Motorista, que todavía existe, lo pasaron a la carrera 50 más al sur, y se come el mejor chigüiro de Bogotá. Buenísimo. Muy bien. Eh, y estaba toda la gente de ingeniería, la Secretaría de Educación, había gente que era el propietario del proyecto, de obras públicas, había ingenieros y arquitectos, y un ingeniero joven muy ágil, con una calculadora, dice, uy, aquí hay que mover tantos millones de metros cúbicos, va a costar una fortuna, y Rogelio, alto ahí, déjeme, yo pienso. El problema es mío, no suyo. Listo. Ahí terminó la reunión. Vimos el lote, subimos al edificio de la Sociedad de Arquitectos, donde él está en el piso 20 y yo estoy en el piso 7, y listo. Una semana después me llaman. El llamado, ¿por qué no subes y vemos? Subes y vemos podría ser de cualquier otro proyecto. Subí. Me dijo, mira, yo creo que la biblioteca es esto. Los trazos gruesos, él no sabe escala. Ese edificio lo diseñó sobre una retícula de escala de 20 por 20 metros. Y esto que voy a contar me dice, él usaba un lápiz romo grueso, un portaminas grueso. Me dice, mira, desde este punto, en el primer boceto, va a ser el único sitio de la ciudad desde donde se va a ver los cerros orientales, que son los cerros tutelares de la ciudad. Porque con lo que voy a hacer, voy a esconder toda la mala arquitectura que le hemos hecho a la ciudad. Y terraplenes. salió y ahí está la foto, ahí hizo el parque. ¿Qué hizo? Hundió la biblioteca, me explicó a continuación, la voy a hundir para aislarla también del ruido de la ciudad, del ruido urbano. Lo único que va a quedar al nivel va a ser la entrada a los Es eso. sótanos. Todo lo demás va a estar enterrado en medio de lo que querían retirar. Entonces, todos esos escombros se hizo un movimiento solamente, no se llevó a ninguna otra Nada. parte Después se hizo y el se Parque armó el... Simón Bolívar, que también es diseñado por él y por María Elvira, que es botánica, su señora. Sí, Y entonces tiene aislamiento acústico sí, porque visual, tapa la ciudad y solamente claro. se ve Y se recorre la biblioteca en el mezanine, digamos, como se llame, perimetral, el gran salón de lectura. Las ventanas inclinadas muestran eso y si vas para el otro lado, desde los auditorios hay un balcón bellísimo sobre los canales de agua y sobre el parque. Pues eso es, esa era la percepción espacial. Pero más adelante veremos también el detalle mínimo hasta la más pequeña pieza de ladrillo para el remate de los pisos. Muy bien. ¿Quieres que pasemos por el eje ambiental? No todavía, veamos de las piezas especiales porque tengo mucho Ambas para decir y... de eso. Ok, está ¿Ok? bueno. Las jamas y alfajías que desarrolló con ladrillera Santa Fe, como te contaba, para el gran proyecto de renovación urbana del barrio Nueva Santa Fe, que es un barrio cerrado. ¿Qué año era esto? ¿Ah? ¿Qué año? Esto fue, pues debe haber sido por ahí en el año 80, algo así. No tengo presente, yo no había nacido todavía en este medio, perdón. Y entonces fue maravilloso, es un lindísimo sitio, pero esa renovación urbana incluyó también el terreno para el Archivo General de la Nación Ujú. y esa misma renovación urbana construyó después con diseño de Juan Pablo Ortiz el Archivo Central del Distrito y la Superintendencia Financiera. Es decir, todo ese barrio desapareció, era miserable el mal estado en que estaba.
Ujú. no era recuperable sino muy pocas cosas. Pues en el borde sobre la séptima está hoy en día el Museo Fragmentos de Doris Salcedo, Claro. en una casa que no la habían derruido, pero que estaba semiabandonada. Entonces desarrolló las jambas y las alfajías como elementos para conformar marcos de puertas y de ventanas, verticales y horizontales, y de ahí pasó, porque en algunas obras anteriores a esto no había el aparejo especial. Voy a empatar con esto también, que tiene que ver con las piezas especiales. El aparejo de Rogelio, como se ve en la foto, no aparece en ninguna parte, nadie más lo tiene. Yo tengo el gran libro del ladrillo, historia que nace desde Sumeria, Sí, desde el Mesopotamia. Sigurat, Claro. y está el resumen de los aparejos usados en toda la historia Y estos no y no aparecen. está. Y cuando me enseñó cómo era el aparejo, entendí la razón de ser. Lo voy a describir con la fotografía. Ese aparejo tiene siempre una primera hilada de ladrillo parado, de vertical, Vertical. digamos, para arrancar desde el piso. Luego tiene una hilada de ladrillos enteros en sentido largo, que le llamamos sogas. Y luego tiene una hilada en donde entremezcla con una geometría súper precisa dos piezas de sogas y una pieza de medio ladrillo que llamamos tizón, porque la mayor parte de los muros de las obras de Rogelio eran de doble espesor. Entonces se trababa el tizón con las sogas, En la esquina. exactamente. Entonces, pero para que eso diera una traba geométrica correcta, el primer ladrillo de cada hilada par, que es la de tizones y sogas, tenía que tener 3/4 de longitud. Calculado para la unidad de Milimétricamente. ladrillo. Y así está, y lo ves en cualquiera de las obras recientes de él, porque digamos las obras del parque no tiene eso, el edificio de la Sociedad de Arquitectos tampoco. Ujú. Yo creo que eso surgió probablemente en el Archivo General de la Nación, pero no estoy seguro. Muy bien, entonces ese aparejo es especialísimo, pero además usaba las jambas y las alfajías para dar texturas y dar volumetría a los muros. Entonces, con una franja a X altura, 1 metro 80 centímetros, hacía una costura con jambas dobles, porque las sencillas son las que se usan para los marcos de las ventanas. Y al llegar arriba ponía otra y luego otra hilada vertical. Y con eso el ladrillo, el muro era otra cosa distinta. Lo utilizaba como ornamento. ¿Ah? Sí, lo utilizaba como un elemento ornamental o sea, sin Pero cambiar estético exacto, y volumétrico y todo lo sin que cambiar más de que quieras material. decir, porque yo digo que los ingenieros somos de pensamiento cartesiano, pensamos en dos dimensiones. Los arquitectos, a ellos les enseñan a pensar en tres, pero los buenos arquitectos piensan en 10, porque Rogelio hablaba del sonido, de los pasos, de la humedad, del ambiente, de la lluvia, Del agua, del del paisaje, cielo, todo. eso. Entonces, esto no era solamente decorativo, sino toda la volumetría de los edificios tenían que ver con estas piezas especiales. Lo veremos también en unas fotos de la Biblioteca Virgilio Barco. Eh, la más notoria es Rogelio en la ventana que queda Ah, en la con su escalera, maestro. yo me adelanté, en la escalera helicoidal en concreto prefabricado, encerrada en ladrillos, en el centro García Márquez. Esas fotos son con visto bueno Rogelio. Al lado de Rogelio está mi maestro de obra de toda la vida, que fue el que estuvo con él. Entonces ya ¿Cómo se con llamaba eso, él? ¿ah? ¿Cómo se llamaba? Se llama Otoniel. Mm. Podemos volver entonces a, A las formas, a lo que me a las preguntabas del forma geometrías. en seco para garantizar la Las calidad geometrías. de la geometría esperada. Entonces formamos en seco, sabíamos que la primera hilada era vertical y formamos en seca la primera hilada número 1, digamos, de ladrillo En horizontal. horizontal, que eran las piezas de longitud completa, las sogas, y sobre eso poníamos los tizones para determinar dónde iban las otras sogas. Sí, claro. Y esa es la fotografía que tienes ahí. Cuando él estaba satisfecho, entonces, listo. Nunca hice un muro sin visto bueno de él. Te imaginarás la dedicación a sus obras. Yo construí con él una docena de casas en la sabana afuera y allá hacíamos lo mismo. Primero se armaba en seco. Primero en seco, íbamos los sábados a revisar esas obras, pero
uno pretende aprender. Claro. Entonces con el maestro Otto decíamos, bueno, ensayemos a ver qué opina. Y formamos el muro y acá y cómo llegaba Rogelio y decía, Mm. ¿y qué pasa allá? Pues es que él la tenía en su cabeza desde el principio. Y te voy a decir otra cosa, en posgrados de Ciencias Humanas, que fue la primera vez que trabajé con él en el ladrillo y también en el concreto ocre, yo hacía la interventoría. Tenía un ojo de lince impresionante. Llega un día y me dice, dimos una vuelta. Eso es grande. Mm. Y me dice al final de la vuelta, ¿tú estás seguro de que se están respetando los niveles de las hiladas del ladrillo? Sí, señor. Pues sí, Rogelio, aquí hay un topógrafo permanente con nivel de precisión. A mí me encanta la topografía y yo a veces meto mano en esto y yo creo que no. ¿Por qué, Rogelio? Porque es que allá atrás de tal parte yo creo que ahí no está cumpliendo el hilo que tiene que cumplirse en todo el... Tenía plomo incorporado Llegó en el los ojos. plomo y nivel, llegó Sí. el topógrafo, pasamos y había 1 centímetro de diferencia en una distancia de 60 metros, Qué ojo. imperceptible para cualquier cristiano del común. Pero él lo Tenía veía. el ojo. Los plomos también. Pasamos por un vano, ya estaban las jambas puestas, estaba todo listo, estaba desplomado. Rogelio, trae el nivel y la boquillera y ves que está desplomado. 4 milímetros de desplome. Oh, pero Perfección, aprendimos todos claro. a esa perfección, ¿no? ¿Qué otros usos tuvieron las jambas y las piezas especiales? Muchísimos, Sí. muchísimos, porque él usaba esas piezas, como te decía, para darle volumetría, forma, textura a los muros y a los pisos y a muchas cosas. De manera que hay una secuencia de fotos que puedes ver de esos usos en la biblioteca Virilio Barco, en su propia casa en Tabio, que es bellísima, una casita pequeñita, maravillosa, en en el mismo Archivo General de la Nación, en el Centro García Márquez, donde está la foto que te digo, en posgrados de Ciencias Humanas, en la rampa y escaleras. Pero hay una manera de utilizar estas piezas especiales en los muros para hacerlos más ligeros y más permeables. ¿En dónde? Bueno, hay para las dos cosas. Hay el muro en celosía transparente, que es muy liviano. No me gusta decir ligero porque sale uno corriendo. Yo prefiero liviano porque pesa Tienes razón. poquito. En celosías transparentes, en posgrados de ciencias humanas, curvos, con unas ventanas maravillosas a la zona verde de la entrada principal. Y allá mismo hay unos muros sólidos alrededor de algunos sitios interiores del edificio. Pero lo que más me gusta contar es lo que hicimos en el Centro García Márquez. El muro que cierra el auditorio principal, que se llama Auditorio Rogelio Salmona, está construido en jambas dobles. Es un muro que es curvo, tiene una muela aquí porque aquí está la casa, en la caseta de proyección, vuelve y sigue para allá. ¿Cómo construye uno ese muro? Si son piecitas chiquiticas que miden 10 centímetros por 15, que están en 12 y tienen una naricita aquí, pues aprovechemos la nariz. Y aprovechemos la nariz es que dibujamos el muro en el piso y en el techo y amarramos un hilo de nylon que cogiera la plomada de las narices arriba y abajo y un hilo por cada jamba. Y con eso logramos la perfección. Logramos la perfección. Claro, así es. Ahí se ven también unas lamparitas en concreto que nosotros prefabricamos para las obras de Rogelio. En los... Y hay, perdóname, hay Sí. otra foto con esta foto que te muestro está con muros en celosía de jambas, pero unidas, pero dando textura unas remetidas y otras En salidas. espacios interiores. ¿Ah? En espacios En interiores. espacios interiores, sí, así es. Y él también utilizó ladrillo vitrificado para estos espacios de agua, esos espejos de agua Claro, que se usaron. has dado en el clavo con lo que sigue, porque es que con las mismas alfajías y con las jambas formaba las atarjeas con J, que son herencia de su estancia en Andalucía y de su viaje por África y todas esas cosas. Pero él comenzó a esmaltar algunas piezas para el fondo del agua y el éxito de eso y el impacto es maravilloso.
pero también las usaba esas piezas para remates de los pasamanos de las escaleras, para múltiples cosas. Ahí te muestro en este momento una foto del espejo de agua Del edificio de, posgrados. de la biblioteca de posgrados de Ciencias Humanas, que si lo ves detenidamente tiene 2 tonos Tonos. de piezas, cuarto 26 esmaltadas, para formar un efecto visual muy lindo. Una geometría muy Bueno, especial, sí. quiero mostrarte a continuación una foto muy bella que hay, una cosa que poca gente conoce, porque es un canal lateral sobre la carrera novena en la sede de la Vicepresidencia de la República. Como el acceso es restringido, pues no lo conoce la gente. Es un canal ancho, rodeado de palmas de cera que traje personalmente desde el Quindío cuando decían que solo allá se daba. Yo las cultivo en mi casa ya. Y unas atrajeadas al lado y lado que son las estrechitas. Eso es bellísimo espacio. Hoy, esta foto es de hace varios años, que te muestro. Sería bueno volver un día a ver. Y ahora sí voy a entrar rápidamente a tus pisos diseñados especiales, porque quiero mostrar la pasión y la vehemencia con que Rogelio defendía sus espacios y su creación. Hay una foto bellísima en donde está Rogelio replicándole a Otoniel que eso está mal hecho, que así no es. Ese era el gesto típico de él para explicar las cosas. No era bravo, era vehemente. Pero ahí está acompañado, también te muestro los trazos que hacía sobre un papel cualquiera, escogiendo cómo quería trazar los trazos, la geometría de la plazoleta central. Entonces hizo como 8, aquí tengo 2 o 3 nomás en estas fotos, y a continuación hay una foto en obra de la plazoleta, cómo iba dando resultado ese juego de tonos y de formas Y también armado en geométricas. seco primero. Y armado todo en seco, también en seco. También hay pisos de posgrados de Ciencias Humanas de la Biblioteca Virilio Barco, de la entrada a posgrados de Ciencias Humanas, y la maravilla del eje ambiental que le quitaron el bello nombre, Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá. ¿Qué quiere decir eje ambiental? Que tiene unas palmas de cera que sembró Rogelio y otros árboles en el intermedio. Pero eso es una maravilla de manejo de la geometría, porque la Jiménez es inclinada. Entonces hay una rampa de plano inclinado uniforme, que era la ciclorruta, y hay unos sitios donde están las bancas de conversar del espacio público, en donde generó unos alabeos dificilísimos de entender y de hacer, y también con cambios de tono en el ladrillo, en el cuarto por 26 bellísimos, y él dibujaba eso a mano y yo hacía pasar eso en limpio para poderle entregar al constructor toda esa geometría. No te imaginas el esfuerzo, claro, aprendieron los dibujantes a pasar eso, ¿no? Pero era maravilloso el ejercicio. Y en la mitad está el canal central, que está en concreto ocre, que lo digo con orgullo porque en mi oficina, con la ayuda de Diego Sánchez de Guzmán, desarrollamos En la concreto. tecnología del concreto ocre para esa obra. Después se usó muchísimo. Finalmente, una secuencia muy bella. Te quiero contar de cómo hacíamos las bóvedas en ladrillo, bóvedas rebajadas en ladrillo macizo con Rogelio. Les dicen otros arquitectos bóvedas catalanas, yo no sé por qué. Esto es una de las, tal vez la última casa que construimos en el campo con Rogelio. Rogelio también ya estaba enfermo, pero él no soltaba prenda, ¿no? Él hacía todo. Te voy a contar cómo implantábamos las casas. Yo llevaba andamios tubulares, llevaba cinta amarilla y formamos la volumetría de las casas, incluyendo la de él, en el campo. Y decía, giremos porque hay que ver allá, hay que ver Corra todo otra esos vez. árboles, ese monte. Entonces, desbarata y corre y juega. Bueno, Una así era. arquitectura del lugar. Entonces hay una primera foto en donde estamos con Rogelio viendo los planos el día que estamos implantando. Y luego las maravillas de paisaje, esto es en Tabio, y luego la construcción de las bóvedas. ¿Cómo las hacíamos? En el lenguaje de la construcción popular en Bogotá, eso se llama un cercho. Hacíamos una formaleta curva, debidamente reforzada con tablillas. Sobre esas tablillas trazábamos todas las hiladas de la bóveda en ambos sentidos. Se definía la clave de la bóveda y se ponía la primera hilada y las 3 primeras, si Rogelio le da el visto bueno. Entonces continuábamos con todas las hiladas y únicamente se ponía pega en la cara vertical de los ladrillos.
El ladrillo ahí obviamente empieza a funcionar A compresión. sí, a Esa es la compresión. gracia. Son autoportantes. Tiene algunas fuerzas horizontales porque no es un arco, sino es una bóveda rebajada. Y sobre eso echábamos un murriado, como dicen en el lenguaje de la construcción, de Es un mortero. mortero delgado, sí. De acuerdo. Y luego esa formaleta se deslizaba a mano. Y ahí vas, Quedaba mira las listo. fotos que te Sí. estoy mostrando. Iba saliendo y todo el mundo, eso se va a caer, pues no se caía. Después de eso, pues se hacían los siguientes tramos, la bóveda completa, y yo le ponía mi toque de ingeniería estructural sísmica, que al principio a él no le gustaba mucho, pero después, bueno, siempre lo aceptó, incluyendo en su casa. Es que fundíamos una placa de poco espesor, como hay electrosoldada de refuerzo, y sobre eso hicimos prefabricados con las mismas formaletas para cubrir el concreto, después de haberlo impermeabilizado. Y hay una linda foto de la cual me la gozo mucho, que es la prueba de carga. Hicimos un cierre tejado con mi gente de la oficina y de las obras, 35 personas a comer lechón allá con los dueños, y todos nos trepamos encima de la bóveda. Los dueños al principio no querían subirse. A mí me tocaba subirme, De ¿no? primero. Claro, pero ahí estuvimos y funcionó perfecto. Luego te muestro ahora unas fotos de la casa de Rogelio y de la sala de la casa de Rogelio, que es una maravilla. Y voy a terminar contando la quinta fachada, que nunca la descuidó. Entonces te muestro las fotos del Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde se ve la catedral y se ve el Palacio de Justicia y se ve la Candelaria. Esas cubiertas, las que tienen ladrillo, las prefabricamos sobre concreto para no dañar la impermeabilización y que se pudiera reparar cuando fuera necesario. Finalmente, la maravilla de las cubiertas transitables de la Biblioteca Virgilio Barco, que tienen todos estos tratos, son precolombinos, es decir, en México hay un sitio que se llama, cerca de Oaxaca, donde hay una geometría maravillosa por todas partes, y en muchas partes de la precolombino peruano, colombiano y mexicano lo hay. Y el último cuento simpático es que estábamos terminando la obra, yo era el interventor, y el constructor dijo, pues la Ciudad Blanca vive llena de grafitis. Este es el único edificio en ladrillo. Al día siguiente lo van a grafitear y esto no se puede pintar de blanco. Hay que contratar y aplicar recubrimiento antigrafiti. Y Roy le dijo, no. Pero mire, si el edificio se gana el respeto de la comunidad universitaria, no lo van a grafitear, y si lo grafitean, se lo merece. Pero el cuento final es que durante toda la obra, el único visitante asiduo, increíble, el rector Páramo, no nos dejó cerrar la obra hacia la comunidad universitaria, hacia el campus. Tenía que estar abierta. Pues no fueron ni los ingenieros, ni los arquitectos, ni nadie. Había una visitante asidua que era una estudiante de sociología o de psicología, y ella muy respetuosamente pedía permiso por dónde puedo entrar, y llegaba y se sentaba. Una placa que estaba fundida unos días anteriores, ahí se sentaba ella a ver, y no decía nada y se iba. Cuando el rector Páramo dijo que no cerramos, le dije, doctor, estamos dejando una munición buenísima. Digo, no lo cierre, no lo cerramos ni nunca nadie usó la munición. Ya terminada la obra, un día llegué allá y el maestro, yo ya estaba a cargo de la rematada final con mi gente, y el maestro se me acerca y me dice, imagínese, ingeniero, ¿qué pasó? Estábamos probando el espejo de agua que había tenido filtraciones, otra vez volvió a filtrar, está haciendo mucho calor, mucho sol. Dice, no, hijo, eso funcionó bien. Ingeniero, decían todavía, ahora nos dicen Inge, al estilo mexicano. Vino la loquita y ¿sabe qué pasó? Se empelotó y se bañó ahí. No digo lo que comentamos él y yo, por respeto, pero bueno, pero no pasó nada. No. Es que ella a la salida y en la entrada principal puso el grafiti. No, inició. Comenzamos, dije yo. Yo me fui muy prevenido y lo voy a contar con mucha emoción porque la niña había escrito, esto es el cielo. Y lastimosamente lo quitaron. Yo lo borré porque en esa práctica tonta que hay de los grafitis, al día siguiente iba a decir
cualquier, Claro. no sea tan bruta, eso es un abuso, eso es un Sí. derroche, esto es cualquier cosa. Pero cierro diciendo otra más bonita. La víspera de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, el día de las Torres Gemelas venía Colin Powell, que era el secretario de Estado de ese momento, de Estados Unidos. Como eso pasó, pues no vino. Pero los enemigos, para no decir más cosas, habían escrito con una crayola en la fachada sobre la 26, decía Yankee Go Home o cualquiera de las frases de siempre. Como no vino, ellos la borraron. Gracias. Ellos mismos. Muchas gracias. Francisco, muchísimas Esa es la gracias por tu generosidad, por tu tiempo, No, por felicito. compartir todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que vuelvan a vernos en nuestros otros capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo episodio tendremos una entrevista con Esnaldo Pérez, quien nos contará sobre los saberes, técnicas y orgullo de los constructores de ciudad. No te lo pierdas.